Una oposición no va de impresionar al tribunal, no va de hilos conductores, va de convencerle, de hacerle ver que eres un opositor realista, que eres un docente que quiere cambiar la educación, que entiendes los problemas y las casuísticas que tiene el docente de educación física en su día a día. En definitiva, sonar realista para que el tribunal te escoja como futuro compañero. Y de eso va hoy. Te voy a dar 5 argumentos para convencer al tribunal cuando estés frente a él. Tema, supuesto, programación, exposición. Queremos compartirlo desde el movimiento Aprendo. Y lo primero que te quiero acercar es ese problema real. Realismo, vamos a buscar realidades. ¿Qué le ocurre a las familias de nuestros alumnos que no tienen tiempo? ¿Por qué no creamos una situación de aprendizaje donde puedan hacer entrenamiento funcional, donde puedan desarrollar una serie de habilidades motrices básicas sin ningún tipo de material y con muy poquito tiempo, una progresión sencillita, copiando, por así decirlo, modelando grandes aplicaciones que funcionan como Entrena Virtual, como la aplicación de Sergio Peinado, etcétera, etcétera, pues lo podemos llevar al día a día. Y creo que para mí es muy importante el tener en cuenta, como digo, las casuísticas de nuestro alumnado y de nuestras familias, porque si logramos que las familias se muevan, nuestro alumnado también se va a mover. Como a mí me pasó en el año de funcionariado en prácticas, tuve un centro educativo en el que tenían un gran rocódromo. Problema real, entre comillas. Barrera de entrada para los más pequeños, barrera de entrada para los alumnos. ¿Cómo se utiliza un rocódromo? Vamos a hacer una situación de aprendizaje y vamos a conectar también, y esto está pasando ahora mismo en el contexto donde me encuentro, que tenemos a nuestro alrededor varios rocódromos. Es una tendencia a surfear y a que nos introduzcamos de lleno. ¿Por qué no esas nuevas formas de ocio las vinculamos con el contexto de nuestro grupo clase? Es al final, yo creo, algo muy interesante a tener en cuenta. Así con todo. Contexto, de nuevo, tenemos un parque con tablas, tenemos un parque con basura, tenemos un parque por cuidado, tenemos un parque donde solo se realiza un deporte, tenemos un parque donde hay mayores. Todo esto vamos a vincularle con algún tipo de situación de aprendizaje. Segunda propuesta para convencer al tribunal de que en este caso entendemos cómo se fomenta la autonomía, entendemos cómo se fomenta la evaluación formativa. Intenta encontrar momentos donde tu alumno se implique. Y no solo hablo de autoevaluación y coevaluación, que es obligado, entre comillas, ya sabéis, uniendo un poco a los principios de la evaluación formativa, sino hablo de co-creación de ciertos instrumentos para que conecten más con lo que van a aprender. También hablo de implicación a la hora de que si no son el agente principal, porque hay otro grupo clase, que esto también sería implicación, que está creando un circuito y comunicándose al resto, pues darle un rol activo al que está escuchando a la hora de ofrecer feedback directo de cómo han comunicado a sus compañeros, feedback directo de mejora, de cómo mejorarían ciertos juegos, etcétera, etcétera. Entonces busca momentos concisos, específicos, donde tu alumno tome decisiones, donde se escuche su voz, se escuche su opinión, porque de esta forma va a vincular y por el puro sesgo del coste hundido, cuanto más te involucras, más vas a sentir la educación física como tuya y eso es lo que buscamos. Por cierto, estamos cerrando el nuevo grupo de preparación de oposiciones. Hemos abierto 2 grupos, como os dije, uno para opositar año y medio vista para 2026, este aún tiene plazas, y otro para opositar para junio. Si te interesa este último, decirte que nos quedan las últimas plazas, así que si te quieres preparar con nosotros, aprovecha, te dejamos nuestro teléfono en el comentario fijado y la hoja de inscripción, contactaremos contigo. Aprovéchate porque ya sabes que preparamos absolutamente todo y ahora estamos de lleno con tema programación, con tema de supuestos, que es al final lo que marca la diferencia. Primaria, secundaria, todas las etapas, estamos ahí como academia especializada de educación física. Dicho esto, vamos al tercer argumento para convencer al tribunal. Inclusión con adherencia. ¿Qué quiere decir? Pues propuestas donde los alumnos no únicamente hagan los típicos deportes adaptados o juegos con privación de sentidos para que empaticen y se puedan poner en la piel de otros compañeros que quizá tienen capacidades distintas. Eso está genial y no estoy diciendo que no lo hagamos, sino vamos a ir un pasito más allá. ¿Por qué no fomentamos la creatividad y si eso que os he comentado anteriormente se hace en el primer trimestre, ¿por qué no en el segundo o en el tercero hacemos que
a través de una serie de juegos que conozcan bien porque han trabajado a lo largo de la primaria o a lo largo de la secundaria, pues lo conviertan en juegos inclusivos, es decir, en juegos donde todo el grupo clase y donde todos, independientemente de su capacidad, puedan participar. Me voy a algo tremendamente básico, como puede ser el juego de pillar. ¿Por qué no damos roles activos para que no dejen de moverse? ¿Por qué al que tiene dificultad no le... dificultad de movimiento me refiero porque se mueve en silla de ruedas, ¿por qué no le damos ciertos espacios para coger aire? Porque es normal que se pueda cansar un poquito más. ¿Por qué no ofrecemos bonus y comodines para que todo nuestro alumnado participe? ¿Por qué en el clásico circuito no ofrecemos, por así decirlo, diferentes niveles y diferentes desafíos donde todo el grupo clase pueda interactuar desde un principio? Entonces, no se trataría, como habéis visto, de acercarle el deporte adaptado, sino que ellos también creasen, incluso crear una pequeña fiesta de inclusión, donde los juegos, donde los proyectos, donde los circuitos, donde las habilidades inclusivas que han desarrollado, pues las manifiesten y las compartan con el resto de grupo clase. Cuarto punto, ¿cómo puedes convencer al tribunal en la comunicación? ¿Cómo puedes convencer al tribunal a la hora de presentar tu proyecto de programación o tus unidades didácticas o incluso los supuestos? Simplificar los puntos más complejos. Hablo de legislación. Legislación no es un punto que te vaya a dar nota, pero si lo haces complejo y no se te entiende, te puede restar. Así que simplifica la legislación y hazle ver que eres un experto. Para ello, sobre todo, céntrate en el decreto, vete a cosas específicas sin que no suenes genérico. Los párrafos tipo de vinculado a lo ELO, no Real Decreto, Decreto, Orden, esto cuántas veces lo he dicho, muchísimas, pero aún hay gente que tiene introducciones tipo que no aporta ningún tipo de valor añadido. La simplicidad que brilla también está conectada con los objetivos de aprendizaje. Recuerdo el caso de Paloma. Paloma llevó una unidad didáctica en estabilización con tres objetivos de aprendizaje. Tres objetivos de aprendizaje vinculados a dos criterios de evaluación. Y dices, Diego, pero qué pocos, ¿no? Para 9 sesiones. Sí, pero es que vas y ves tan simple la unidad y que tiene tanta conexión con la realidad, unos objetivos de aprendizaje tan concretos, los criterios se trabajan de distintas maneras, está todo vinculado a nivel competencial, se ve la propuesta clara, se ve el modelo pedagógico, en este caso un aprendizaje cooperativo bien aplicado de una forma totalmente exacta y pragmático, que dices, muchas veces el coger el estándar o lo tradicional no funciona tan bien. En este caso, lo tradicional sería 8 criterios, 6 objetivos de aprendizaje, 6 instrumentos de evaluación. Está bien, pero lo sencillo, explicado con coherencia, también funciona. Así que es una muy buena manera de simplificar lo complejo y hacerle ver que al final una unidad didáctica, una situación de aprendizaje, busca que tu alumnado aprenda una serie de cosas, aprenda a hacer. Y en caso de educación física, que además de aprender, lo vinculen con sentimientos positivos para lograr esa adherencia. Y aquí vamos a finiquitar con el principio, vincular con la comunidad. Vete a tu propia comunidad, demuéstrale al tribunal, dale razones para hacerle ver que opositas en esa comunidad. Me explico. Castilla y León, Andalucía, cualquier comunidad, demuéstrale que conoces la cultura, el acervo popular, lo vinculas con propuestas específicas de juegos leoneses, lo vinculas con la cultura andaluza, lo vinculas con algo específico del contexto que has escogido, un juego popular, un referente femenino, un referente masculino, no suenes genérico. Una vez que tienes bien hecha la propuesta práctica, le tienes que demostrar al tribunal de... Independientemente de la comunidad, ahí no entro si estás opositando a una comunidad que no es la tuya, pero por puro respeto también y por coherencia, demuéstrale que conoces la cultura, que la vinculas con tu comunidad y sé tremendamente específico. Siempre os cuento el caso de Pepe, que es preparador de nuestra academia, que él hizo un hilo conductor muy específico de un pueblo de la Comunidad Valenciana donde iba haciendo un recorrido por calles donde se veían referentes literarios, referentes deportivos, todo vinculado a la cultura propia del pueblo, incluso a la cultura dentro del pueblo del barrio. Y eso te hace sonar tremendamente genuino y demostrarle al tribunal que en este caso eres un profesional de la enseñanza. Espero que te haya aportado. Si quieres esa ayuda extra y prepararte de una forma holística, es decir, todos los puntos, escríbenos ahí abajo, rellena la hoja de inscripción, contactaremos contigo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.